La Marina de Estados Unidos es responsable de mantener, entrenar y equipar las fuerzas navales durante las guerras para evitar escalas de tensión entre países y mantener la libertad de los mares. Es algo así como la Policía Mundial de los Océanos, pero también tiene divisiones encargadas de experimentar con todo tipo de tecnología, que en ocasiones va más allá de lo que podemos imaginar. Por ejemplo, en mayo de 2020 reconoció tener un sistema holográfico para crear ovnis, patentó un método para crear imágenes en 3D en el aire usando plasma. La tecnología está destinada a crear una fuente de calor, alejando los misiles hostiles guiados por infrarrojos de sus objetivos, y fueron muchos los que aseguraron que este sistema avanzado fue el responsable de una serie de avistamientos de ovnis informados por los pilotos de la Marina en 2004. 2014 y 2015. Pero ahora hemos sabido que la Marina de Estados Unidos posee tecnología que va mucho más allá de crear hologramas, modificación del espacio-tiempo. Los documentos de la Marina de los Estados Unidos denominados patentes de ovnis, obtenidos por el portal de Drive a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, han revelado cómo los científicos militares gastaron cientos de miles de dólares en experimentos relacionados con la fusión nuclear y los campos electromagnéticos como parte de la investigación de devastadoras armas futuras. Los documentos afirman que un arma de modificación del espacio-tiempo podría hacer que la bomba de hidrógeno parezca un petardo. La División de Aeronaves de los Centros de Guerra Aérea Naval realizó los experimentos, dirigidos por el Dr. Salvatore Cesar Pais, un ingeniero aeroespacial que trabajó para la Marina de los Estados Unidos. El jefe del Departamento de Investigación Aeroespacial de la Armada dijo que las entidades chinas estaban trabajando en avances tecnológicos similares. Los documentos contienen cientos de páginas sobre el programa de investigación básica y aplicada de ciencia e ingeniería naval innovadora y las pruebas, fotografías y otro material asociado con él. El programa se denominó el generador de campo electromagnético de alta energía. Los inventos del Dr. Pais se habilitan a través del efecto Pais, un concepto de física teórico que se basa en el movimiento controlado de materia cargada eléctricamente, desde el sólido al plasma, a través de un giro acelerado o vibración acelerada bajo una aceleración rápida, pero suave, transitorios de desaceleración-aceleración. Como resultado, según Pais, campos de energía electromagnética increíblemente poderosos pueden rediseñar el tejido de nuestra realidad al nivel más fundamental. Esto puede conducir a cambios revolucionarios en el poder y la propulsión, las comunicaciones cuánticas, la producción de energía y el armamento. Una plataforma de diapositivas marcada para uso oficial únicamente. En los documentos menciona cómo la patente del dispositivo de fusión por compresión de plasma de Pais podría usarse para diseñar el ultrapoderoso arma de modificación del espacio-tiempo. En condiciones definidas de forma única, el dispositivo de fusión por compresión de plasma puede conducir al desarrollo de un arma de modificación del espacio-tiempo. Un arma que puede hacer que la bomba de hidrógeno parezca más un petardo. En comparación, dicen los documentos, la Naucat explicó que la tecnología tiene importancia para la seguridad nacional para conducir a la generación de energía de ignición por fusión termonuclear con potencial de aplicación comercial y militar. Para garantizar el dominio de la energía nacional, se gastaron aproximadamente $466.810 en la realización de experimentos para el proyecto entre los años fiscales 2017 y 2019. Las pruebas se estaban realizando en septiembre de 2019, con un equipo de al menos 10 técnicos e ingenieros asignados para probar un demostrador experimental. Entre 2018 y 2019, se realizaron unas 1.600 horas de trabajo en el proyecto. Los dispositivos que se probaron parecen haber sido versiones preliminares del modelo ENF de Pais. Utilizaron condensadores giratorios para demostrar la viabilidad experimental de lograr altos valores de flujo de energía de campo electromagnético hacia el diseño de sistemas avanzados de propulsión de alta densidad de energía y alta potencia. Los documentos también destacan que el ENF podría ser continuado por la Oficina de Investigación Naval, el Laboratorio de Investigación Naval, el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea,
la NASA o la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Sin embargo, actualmente se desconoce si ENFG pasó a otras agencias del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En papel puede parecer un proyecto más, pero lo cierto es que el ENFG de país podría convertirse en una verdadera amenaza para la humanidad. Actualmente, la física teórica nos dice que manipular el espacio-tiempo serviría para movernos a otros lugares remotos del cosmos sin violar formalmente el límite de velocidad universal, pero mal utilizada provocaría efectos nunca vistos en nuestra historia, como por ejemplo aperturas temporales y accesos a otras dimensiones. Como mínimo, no estamos hablando de una bomba que causa destrucción generalizada en un punto en concreto. Se trata de la modificación del espacio-tiempo, y ahora nos encontramos con que los científicos que tanto nos advierten que la humanidad es el causante del cambio climático por sus acciones, están trabajando con crear armas que podrían modificar nuestra existencia para siempre. Este es el problema de creerse Dios. ¿Estados Unidos llegará a utilizar el arma de modificación del espacio-tiempo?